Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de volver a encontrarnos en este jueves 26 de noviembre junto a ustedes, meditando nuevamente la palabra de Dios. En este capítulo 21 en que nos dice así este Evangelio de Lucas. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que está cercana su destrucción. Entonces los que estén en Judea escapen a los montes. Los que estén dentro de la ciudad salgan del campo. Los que estén en el campo no vuelvan a la ciudad. Porque ese es el día de la venganza, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las embarazadas y de las que tengan niños de pecho en aquel día. Sobre el país vendrá una gran desgracia y sobre este pueblo soplará la ira de Dios. Caerán a filo de espada y serán llevados prisioneros a todos los países. Jerusalén será pisoteada por paganos hasta que la época de los paganos se termine. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra se angustiarán los pueblos, desconcertados por el estruendo del mar y del oleaje. Los hombres desfallecerán de miedo, aguardando lo que les va a suceder al mundo, porque hasta las fuerzas del universo se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder todo esto, enderécense, levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su liberación. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Que en realidad seguimos con el lenguaje apocalíptico, porque estamos en el final de los discursos de Jesús. Y entonces toma al comienzo, por supuesto, una descripción de lo que ya había sucedido, insisto, en los años 70, cuando escribieron el Evangelio de Lucas. Fue 10 años después, en los 80. Entonces, toda esta descripción de la destrucción del templo y de la nación ya había sucedido y lo describe. Sin embargo, lo mezcla con toda una forma apocalíptica, se podría decir, de la segunda venida de Jesús, que en realidad no dice el fin del mundo, pero la segunda venida, ya estén preparados. Y acá está lo fuerte. Acuérdense que siempre el lenguaje apocalíptico tiene, sobre todo para aquella época, un mensaje grande de esperanza, y que es este el centro. Ya viene la liberación, ya se acerca. Y acuérdense que en aquella época la segunda venida de Jesús se la creía inminente. Entonces, después de la caída de Jerusalén y de toda la nación de Israel, también los cristianos pensaron en que la segunda venida estaba cerca. Por eso Pablo después dice los que vivamos. Después, por supuesto, que esto es repensado y se ve que es un lenguaje apocalíptico, no es histórico. Sin embargo, todo esto tiene ese final de liberación, de plenitud, de trascendencia. Y es cierto que tenemos que mirar a veces también la historia, no con los ojos humanos y de las catástrofes y de lo terrible, sino por ahí con los ojos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque esta gran destrucción de toda la nación israelí, y por supuesto entonces la huida a los distintos países de los judíos y de los judíos cristianos, que somos nosotros los cristianos, provocó en realidad la expansión de la fe, tanto de los cristianos como de los judíos, tengo que decirlo. Toda Europa y hasta Rusia llegaron los judíos y llegaron los cristianos. Entonces, aquello que fue la catástrofe
más fuerte porque el pueblo de Israel, el pueblo de Jesús, los judeocristianos y los judíos, fue totalmente destruido y tuvieron que huir a todas las naciones, resulta que provocó la gran expansión misionera a todos los países, a la África, a Siria, a Turquía, a Grecia, a Rusia, a todos los países. La fe cristiana se expandió y también la judía. Entonces aquello que era la destrucción total, resulta que fue la potencialización de la fe a todos los pueblos. Y por eso el día, mucho tiempo después, a pesar de la persecución también del Imperio Romano contra los cristianos, a pesar de eso, fue justamente la catolicidad nuestra, o sea, la universalidad, que somos de todos los pueblos. La persecución y la destrucción abrió al mundo la fe cristiana y nos hizo católicos, o sea, universales. Y allí la profundidad de decir, Jesús vino no solo para el pueblo judío destruido, sino para el mundo y para la fe de todos los pueblos. Estas cosas que suelen hacer los hombres, ¿no es cierto?, que son siempre de destrucción. Yo recuerdo que la comenté en el camino alguna vez con una comunidad afroamericana en Panamá y después en Colombia, me acuerdo en Palenque. ¿Y por qué lo comenté así? Porque yo les decía, fíjense la historia humana, concretamente los negros, que fueron esclavizados para traerlos acá a América Latina, a toda América, todavía Yala, ¿no?, para esclavizarlos y morir, porque en el fondo el fin de los de los traficantes de personas era que sirvan y se mueran. Hoy, muchos siglos después, ¿qué tenemos que decir? Que la comunidad afro en toda América es una comunidad presente, es una comunidad que marca también toda la historia del pueblo de Latinoamérica y de América en general. Aunque ahora en pandemia, en cambio epocal, emergen otra vez discriminaciones, racismo, pero no se puede negar que aquello que hicieron los hombres para destruir, por ejemplo, a los afroamericanos, a los africanos trayéndolos como esclavos, hoy son muchos más que los que mataron y los que sobrevivieron aquí en América. Y aquella historia que era para destruir a lo afro, resulta que fue la construcción de un nuevo pueblo como nuestro pueblo latinoamericano, que también tiene una presencia negra importante. En el camino de Latinoamérica, por supuesto que estuve en muchas comunidades afros que todavía cantan los cánticos africanos con mucho ánimo de fe de haber sobrevivido y no solo, de crecer mucho más. Por eso yo digo, en medio de este cambio epocal, ¿qué nos enseña tanto este lenguaje apocalíptico como la pandemia o como las catástrofes que estamos viviendo acá en Centroamérica, que como les dije, no han terminado? ¿Qué nos enseña? Que tenemos que perseverar la fe, que tenemos que trascender, que el reino de los cielos va más allá y nosotros como cristianos siempre tenemos que pensar hasta más allá de nuestra historia. Y por eso la solidaridad con los que sufren, con los pobres, tiene que ser justamente el motivo de que toda nuestra vida tenga un sentido pleno y que va a trascender hasta después de nuestra resurrección. Cuántas cosas que tenemos que pedirle a Dios. Y entonces, en medio de este cambio epocal, más que nunca, nos tiene que crecer esa esperanza.
levantemos nuestras cabezas, porque ya se acerca la liberación. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.